Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy va a hacer que salten de sus asientos. Si son fanáticos de las telenovelas turcas de las estrellas que nos roban el aliento en la pantalla, y por supuesto, si aman los dramas y las sorpresas que a veces nos trae la vida real, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un chisme jugoso que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los tabloides, y que involucra a dos de los actores turcos más queridos y cotizados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben cómo son estas estrellas, ¿verdad? Siempre bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado hasta el último detalle. Y cuando se trata de romance, el público se vuelve loco. Pues bien, hoy vamos a hablar de un supuesto beso, un beso que según los rumores fue captado por un testigo secreto. Sí, lo han oído bien. Un testigo que al parecer, ha decidido romper su silencio y revelar lo que vio. Así que si quieren saber todos los detalles de este supuesto encuentro íntimo, quién es el testigo y qué más se dice por ahí, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza. Ambos han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci, donde su química en pantalla era simplemente explosiva. Se convirtió en un fenómeno mundial y sus personajes, Kandibit y Sanemine, conquistaron los corazones de millones. Y claro, cuando la química es tan palpable en la ficción, es inevitable que los fans comiencen a especular sobre una posible relación en la vida real. Y algo de esto ha ocurrido con Can y Demet. A lo largo de los años, hemos tenido un montón de rumores, negaciones y apariciones públicas que siempre han avivado la llama de la curiosidad. Se les ha visto juntos en eventos, se han intercambiado comentarios en redes sociales, y a veces parece que las miradas dicen mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Sin embargo, hasta ahora nada concreto, nada que confirmara oficialmente un romance entre ellos. Y es ahí donde entra esta nueva bomba de información. La noticia que ha incendiado las redes sociales últimamente gira en torno a una supuesta cita secreta. Un encuentro que habría tenido lugar en un lugar discreto, lejos de las cámaras y de los paparazzi, o al menos eso creían ellos. Pero como a menudo sucede, la discreción absoluta es casi imposible en el mundo de las celebridades. Y parece que esta vez, alguien decidió hablar. Según los informes que han empezado a circular, un testigo secreto se ha acercado a ciertos medios de comunicación para revelar detalles sobre lo que habría presenciado. Y lo que este testigo dice es cuanto menos impactante. Se habla de un momento íntimo, un gesto que va más allá de la amistad. Y lo más jugoso, un beso. Sí, un beso que habría sido observado por esta persona. Ahora es importante recalcar que por ahora, todo esto se basa en testimonios y rumores. No tenemos confirmación oficial de Can Yaman o Demet Özdemir. Sin embargo, la forma en que se está desarrollando esta historia es fascinante. El testigo secreto habría proporcionado detalles que hacen que la historia suene bastante creíble, o al menos, lo suficientemente intrigante como para que todos estemos prestando atención. ¿Quién es este testigo? Los rumores varían. Algunos apuntan a alguien que trabaja en el sector de la hostelería, un empleado de un restaurante o bar donde supuestamente tuvo lugar el encuentro. Otros sugieren que podría ser alguien cercano al círculo de ambos actores, aunque no directamente de su grupo íntimo de amigos. Lo cierto es que la persona ha preferido mantenerse en el anonimato, lo cual, por un lado, aumenta el misterio, pero por otro, dificulta la verificación de la información. ¿Dónde y cuándo habría ocurrido este supuesto beso? Las versiones más consistentes hablan de una noche reciente, en un local con poca afluencia, quizás un sitio privado o un rincón poco transitado. La idea es que buscaban la intimidad, un momento para ellos solos, pero la suerte, o la mala suerte, no estuvo de su lado. El testigo, que por motivos de seguridad y confidencialidad no ha sido revelado, asegura haber sido testigo directo de un momento de afecto entre Can y Demet. Y aquí es donde se pone aún más interesante. El testigo no solo habla de un beso, sino que describe la naturaleza de la situación. Se menciona que estaban en una postura muy cercana,
con muestras de cariño que iban más allá de una simple amistad. ¿Y el bes? O según este relato fue tierno, apasionado, y sobre todo confirmatorio de una relación romántica. Imagínense la escena, dos de las caras más famosas de Turquía, compartiendo un momento así, pensando que nadie los ve. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y por qué este testigo decide hablar ahora? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Las motivaciones de las personas son complejas. Podría ser por dinero, por buscar fama, o incluso por un sentido de justicia o por querer compartir la verdad. Lo que sí es cierto es que al hacerlo ha puesto a Can y Demet en una situación complicada. Si la noticia llega a oídos de los medios de comunicación masiva y se confirma, su privacidad se verá aún más comprometida. Los medios turcos, que siempre están ávidos de este tipo de noticias, ya han empezado a investigar y a preguntar. Aunque por el momento, como les digo, no hay declaraciones oficiales de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Es posible que estén esperando a ver cómo evoluciona la situación, si el testigo mantiene su palabra, si hay más pruebas, o quizás estén consultando con sus equipos de relaciones públicas. Lo que sí podemos decir es que este tipo de rumores tienen un impacto significativo en la carrera de los actores y en la percepción que el público tiene de ellos. Cuando dos actores tienen tanta química en pantalla, los fans naturalmente esperan que esa conexión se traslade a la vida real. Y cuando hay indicios, por pequeños que sean, de que podría ser así, la expectación se dispara. Piensen en la presión que esto genera. Por un lado, quieren mantener su vida privada lo más privada posible. Por otro, saben que la especulación es parte del juego de ser una estrella de fama mundial. Y un testigo secreto que revela un beso, bueno, eso es combustible para el fuego mediático. ¿Qué otras especulaciones surgen de esto? Pues muchas. Algunos creen que esto podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar interés en proyectos futuros, aunque personalmente, no creo que actores de su calibre necesiten este tipo de maniobras. Otros, y esta es la visión que más me atrae a mí y a muchos de ustedes, creen que simplemente se trata de dos personas que se han enamorado, que han encontrado un momento para ser ellos mismos, y que lamentablemente alguien fue testigo de ello. Si esto fuera cierto, sería una noticia maravillosa para muchos de sus seguidores que han estado sipándolos desde hace tiempo. La historia de amor de Can y Demet, si existe, sería digna de una telenovela. Por ahora, debemos ser cautos. Recordar que son solo rumores y testimonios. No hay pruebas concluyentes más allá de las palabras de este testigo anónimo. Sin embargo, la forma en que se ha propagado la noticia, la cantidad de detalles que se han filtrado, invitan a la reflexión. Y es que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y a veces la realidad supera a la ficción. Lo que sí es un hecho es que la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir sigue en auge. Ambos tienen proyectos interesantes en marcha. Can Yaman está triunfando en Italia con producciones de alto perfil, y Demet Özdemir continúa consolidando su carrera con papeles destacados en series turcas y proyectos internacionales. Su talento es innegable y su carisma arrollador. Este tipo de anécdotas, aunque sean rumores, nos recuerdan que detrás de las cámaras, estas estrellas son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias historias de amor o desamor. Y es esa dualidad, esa mezcla entre la figura pública y la persona privada, lo que tanto nos fascina y nos mantiene enganchados. La figura del testigo secreto es una estrategia muy utilizada en el periodismo de entretenimiento para dar credibilidad a una historia sin revelar la fuente. Funciona porque genera intriga y hace que la información parezca más auténtica. Sin embargo, también es una herramienta que puede ser utilizada para difundir información falsa o malintencionada. Por eso es crucial mantener una actitud crítica y no tomar todo como verdad absoluta hasta que haya confirmación oficial. Pero, ¿quién no se emociona un poquito ante la idea de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos en secreto? Es como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, exitosos, que se conocieron en el set y que quizás el destino los ha unido fuera de la pantalla. Las redes sociales, por supuesto, están ardiendo. Los fans están divididos entre los que celebran esta posibilidad y los que son más escépticos. Hay quienes ya están compartiendo supuestas pruebas, memes y teorías conspirativas. Es el poder de la comunidad online, ¿verdad? Lo que sí les puedo asegurar es que estaremos muy atentos a cualquier desarrollo en esta historia. Si Can Yaman o Demet Özdemir deciden hablar, si aparece alguna prueba más sólida,
o si este testigo secreto decide dar un paso adelante, nosotros aquí, en este canal, seremos de los primeros en traerles la información. Para terminar, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este recorrido por este fascinante rumor. Ha sido un placer compartir esta intrigante historia con ustedes. Recuerden que aunque todo esto sea especulación por ahora, es el tipo de chisme que nos mantiene entretenidos y nos recuerda que la vida real puede ser tan dramática y emocionante como las series que vemos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Quién creen que podría ser el testigo secreto? Dejen todos sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman las noticias del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.